Bienvenidos a Fútbol Retro. En el capítulo de hoy viajamos hasta los orígenes de uno de los clubes más representativos del fútbol ceutí, coincidiendo con una efeméride muy especial. Se cumplen 58 años de la victoria del Atlético de Ceuta como visitante en Segunda División, entre los años 1958 y 2026. Los inicios del Club Atlético de Ceuta se remontan al año 1956, un contexto histórico marcado por la independencia de Marruecos y el fin del protectorado español. Por aquella época, el máximo representante futbolístico de la ciudad era la Sociedad Deportiva Ceuta, un equipo que militaba en Tercera División. Sin embargo, muchos aficionados ceutíes estaban acostumbrados a disfrutar del fútbol de primer nivel gracias al Atlético de Tetuán, que en la temporada 1954-55 había debutado en Primera División y que llevaba varios años compitiendo en la categoría de plata de fútbol español. Fue una etapa histórica para un club que, aunque tenía su sede y disputaba sus partidos en Tetuán, contaba con el apoyo incondicional de cientos de aficionados que cada domingo se desplazaban hasta la localidad marroquí para presenciar sus compromisos ligueros. Especialmente en aquella temporada en la que el Atlético de Tetuán se enfrentó en partidos oficiales a equipos como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao o el Atlético de Madrid. Su paso por la máxima categoría fue breve, ya que en esa misma campaña el equipo descendió a Segunda División. La declaración de independencia de Marruecos provocó la desaparición del Atlético de Tetuán, pero al mismo tiempo dio lugar al nacimiento del Atlético de Ceuta, que se convirtió en fiel heredero de un club modesto que había alcanzado cotas en un principio impensable. El futuro deportivo del Atlético de Tetuán obligaba a sus dirigentes a tomar una decisión. Solo existían dos vías: por un lado, inscribirse en la Real Federación de Marruecos y participar en sus campeonatos, y por otro, fusionarse con un club ceutí para mantener la plaza en Segunda División. La primera opción suponía renunciar a la competición española y provocaba que todos los jugadores de la plantilla tetuaní, un activo fundamental del club, quedaran libres automáticamente al causar baja ante la Federación Española. La segunda alternativa permitía que Ceuta contara con un equipo en Segunda División, basándose en el potencial y el prestigio que el conjunto norteafricano había adquirido en las últimas temporadas. Por este motivo, José Benoliel propuso la desaparición del Atlético de Tetuán y la creación de un nuevo club que heredara su historia, su fundación y pusiera punto y final a una trayectoria tan brillante como irrepetible. Comenzaba así una nueva etapa. El Atlético de Ceuta nacía gracias a la fusión del Atlético de Tetuán y la Sociedad Deportiva Ceuta, curiosamente grandes rivales futbolísticos en los años anteriores. Pese a todo, ambos clubes se unieron y permitieron que el fútbol ceutí heredara la plaza del conjunto tetuaní en Segunda División. Oficialmente, el Atlético de Ceuta nacía el 10 de julio de 1956. Fecha en la que se rubricaba el acuerdo entre todas las partes. José Benoliel asumía la presidencia del club, José Pulido ejercía como secretario
mientras que Julio Gallardo fue nombrado tesorero. En el banquillo, Rogelio Santiago Lele, quien había dirigido al Atlético de Tetuán en los últimos meses, fue el elegido para dirigir al Atlético de Ceuta, que además contaría con la gran mayoría de futbolistas que formaban la plantilla del conjunto norteafricano. En honor a los dos clubes fusionados, se decidió que los colores más representativos de ambos formaran parte de la equipación. El Atlético de Ceuta vestiría pantalón blanco, camiseta roja y blanca y medias blancas. Además, se mantuvo el escudo del Ceuta, sustituyendo las siglas SD Sociedad Deportiva por AC Atlético de Ceuta. Un día después de la fusión, el club comunicaba a la Federación Regional la constitución de una comisión organizadora formada por 10 miembros, 5 de la Sociedad Deportiva Ceuta y 5 del desaparecido Atlético de Tetuán. El 13 de agosto de 1956, la Federación Española de Fútbol daba conformidad al nombramiento de José Benoliel como presidente del nuevo club. El primer fichaje del Atlético de Ceuta, el 10 de julio de 1956, fue el portero Santiago Azarriaga Huarte, conocido como Astarriaga. Había militado la temporada anterior en la Sociedad Deportiva Ceuta, cedido por el Jaén, y firmó por 2 temporadas. Posteriormente se cerró la contratación de Aurelio Gálvez Pozo Yello, procedente de la España Industrial de Barcelona. Los fichajes continuaron hasta completar una plantilla formada por Astarriaga, Alonso y Rafa como porteros, Juan L., Pedrito, Pedreño, Céspedes, Valero, Michel y Zurriba en defensa, Rifi, Martín Jimeno, Moti, López, Sevilla y Villar en el centro del campo, y Mora, Tello, Yello, Noni, López, Jiménez, Carrera, Masiste, Nacio, Giner y Barrios como delanteros. Cabe destacar que José Benoliel mantuvo conversaciones con el mítico Telmo Zarra, exjugador del Athletic de Bilbao, internacional y máximo goleador de primera división en 6 ocasiones. Tras su paso por la Sociedad Deportiva Indauchu, el presidente del Atlético de Ceuta intentó su fichaje, aunque finalmente recaló en el Baracaldo. El Atlético de Ceuta quedó encuadrado en el Grupo Sur de Segunda División, junto a equipos como el Murcia, Cádiz, Hércules, Betis, Málaga, Levante o Córdoba. El proyecto obligó a la remodelación inmediata del estadio Alfonso Murube, con la construcción de 3.000 nuevas localidades, mejora en acceso e infraestructura y la instalación de un nuevo terreno de juego. Una fecha clave en la historia del club fue el 9 de septiembre de 1956, día en que el Atlético de Ceuta disputó su primer partido oficial. La directiva organizó actividades previas para recibir a los numerosos aficionados procedentes de Tetuán, 2 aficiones antes rivales, unidas por un objetivo común: apoyar al Atlético de Ceuta. Un nutrido grupo de ceutíes se desplazó hasta Castillejo para recibir a la expedición marroquí. El debut no pudo ser mejor. Victoria por 4-0 ante el Extremadura. Las gradas del Alfonso Murube presentaban un aspecto inmejorable, con una pancarta que rezaba: fuera las discusiones y a luchar como leones, AUPA Atlético de Ceuta. En su primera temporada, el Atlético de Ceuta finalizó en 8ª posición con 39 puntos. A lo largo de su historia, el club militó 11 temporadas en Segunda División, disputó la Copa del Generalísimo y posteriormente la Copa del Rey, y compitió 9 temporadas en Tercera División. La mejor campaña llegó en la temporada 1960-61, cuando el Atlético de Ceuta disputó la fase de ascenso a Primera División.
Hasta aquí nuestro recuerdo a un club histórico nacido de la fusión del Atlético de Tetuán y la Sociedad Deportiva Ceuta, y a la memoria de Julio Parres y José Benoliel, artífices de la génesis de este proyecto y coincidiendo con el 58 aniversario de su última victoria a domicilio en Segunda División, una gesta que esta temporada ha vuelto a repetirse con la victoria de la Agrupación Deportiva Ceuta en el campo de la Cultural Leonesa. Con ustedes, Fútbol Retro. Soy Javier Chayarán. Hasta el próximo programa.